Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que esté todo bien, todo ok, perfecto. Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de dos cositas, pero fundamentalmente enfermedade por reflujo gastroesofágico e depois vamos falar a respeito de las gastropatias. Algumas gastropatias que são as mais importantes, pero que generalmente por aí alguma perguntita pode entrar. Bueno, gente. Entonces pido que, por favor, siempre que estudien una clase, siempre que escuchen una clase, que repasen esa clase. Es sumamente importante. Eso, espera que yo voy a arreglar la camarita. Ahí. Sumamente importante para nosotros quedar siempre con la curva del aprendizaje siempre elevada y no descender allá por abajo de los 50% de retención del contenido. Bueno, gente, vamos compartir o Power, compartir pantalla e nós vamos começar então com enfermidade do refluxo gastroesofágico e também vamos fazer com as gastropatias. Tratei de resumir e compilar o mais importante acá, gente. Deixar o mais sencillo possível. Então, aproveite a classe porque essa classe realmente é uma classe muito boa, muito sencilla e eu creio que todos vocês vão entender. Por fim, então, nós vamos a enfocar muito em algumas cositas acá dessa classe, porque generalmente é pergunta de exame, todo isso. Bueno, enfermidade por refluxo gastroesofágico. É uma enfermidade, gente, muito, pero muito frequente. Eu tenho enfermidade por refluxo gastroesofágico e vou apresentar-lhes depois, em meu caso clínico, que é a respeito dessa enfermidade. É muito, pero muito frequente. Afecta 10 a 50% da população mundial. Não é somente população argentina, senão que só é população mundial. Pero antes de começar com enfermidade por refluxo gastroesofágico, vamos falar aqui vamos a respeito de algumas definições. Quais são as definições que nós devemos sim ou sim saber para enfermidade del reflujo gastroesofágico? Bueno, primeiro temos que saber que é o reflujo gastroesofágico. O reflujo gastroesofágico, gente, é basicamente o contenido gástrico que chega ao esôfago. Acuérdense que o estômago está adaptado, está hecho, foi hecho, graças a Deus, hizo perfecto el estómago, entonces tiene diversas capas protectoras, como por ejemplo la capa acuosa, la capa que tiene el moco, se llena de bicarbonato, la capa de bicarbonato. Esa capa es sumamente importante para defender el estómago del ácido, de los agentes lesivos. ¿Cuál es el punto acá del reflujo gastroesofágico? Reflujo es básicamente el paso del contenido gástrico que está lleno de acidez, está muito ácido, o pH é muito baixo, cerca de 1,5 a 2, o pH gástrico. Pero qual é o ponto, gente? O esôfago não tem essa capa protectora, não tem toda essa proteção. Então, vamos falar de refluxo gastroesofágico quando temos um passo do contenido gástrico hacia o esôfago. Qual é o ponto, então, que temos que sim ou sim aguardar? Que o esôfago não está preparado para receber esse conteúdo ácido. Bueno, qual é o tema acá que sim ou sim é muito importante e que é fundamental para entender essa patologia? Refluxo gastroesofágico, todos nós temos, sim, temos uma quantidade de refluxo, generalmente que é pós-prandial normal. Generalmente queda aí por alguns segundos ou até mesmo alguns minutos o contenido gástrico em contato com o esfíncter, com o terço inferior do esôfago, pero generalmente temos que nos acordar que é algo transitório, ou seja, que não genera síntomas. Hablamos de refluxo gastroesofágico quando não genera síntomas e nem algumas outras afectações. E vamos falar de enfermidade por refluxo gastroesofágico quando nós temos signos e sintomas relacionados a esse refluxo, que, acuérdense, é fisiológico, pero quando temos sintomatologia, é patológico, é enfermidade. Então, esse refluxo, todos nós temos, e acuérdense isso porque les podem aí fazer algumas perguntitas, te pode fazer algumas perguntitas aí na hora do oral, então isso é sumamente importante. A enfermidade por refluxo gastroesofágico, então, são aqueles pacientes que têm sintomas
por reflujo, ou seja, tem o chamado reflujo patológico, que é justamente o que eu estava falando agora. E a esofagitis por reflujo, acuérdense que se nós temos um ácido que está em contato com nosso esófago, ¿sí? O esófago é acá, e temos um ácido que está em contato com esse esófago, nós temos uma reação inflamatória nessa região. E geralmente a esofagitis por reflujo se dá, acuérdense que temos o esófago dividido em 3/3, e a esofagite se dá em terço inferior, porque é generalmente a porção que entra com maior frequência em contato com esse conteúdo gástrico. Então, a esofagites por reflujo se vê principalmente no terço distal do esôfago, ou seja, acá arriba, e se dá um processo inflamatório nesse terço. Bueno, vamos então agarrar uma água, se antes de começar a classe me olvidei de decirles, vamos sempre com la botella de agua al lado porque nosotros vamos sí o sí en esa clase tomar bastante agua. Entendiendo algunas definiciones que son las más importantes en mi opinión y también es lo que generalmente nosotros debemos entender antes de entrar a la enfermedad por reflujo, vamos ahora empezar en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, como nosotros ya habíamos dicho, la enfermedad por reflujo, gente, es básicamente el reflujo que va a causar síntomas. Estoy hoy un poquito con chill en la memoria, pero es básicamente un reflujo que tiene sintomatología, o sea, es un reflujo patológico. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad por reflujo? La clínica característica que generalmente un 60-80% de los pacientes presentan es pirosis y también regurgitación. ¿Cuál es la diferencia entre pirosis y regurgitación? La pirosis, acuérdense que es una sensación retroesternal que asciende y desciende, es una sensación de quemación retroesternal, ascendente y descendente. Y la regurgitación es la sensación del contenido gástrico, o sea, que puede nosotros, el paciente puede relatar a nosotros como una sensación que el paciente sintió que volvió la comida hacia la boca o que siente que tiene un malestar retroesternal. Básicamente, regurgitación en líneas generales, entonces, solo para quedar en la memoria, es aquella sensación que el paciente nos dice, bueno, yo tengo regurgitaciones. ¿Cuál es el punto de la regurgitación? Generalmente no expulsa, porque si el paciente expulsa, ya es vómito. ¿Entienden? Esa es la diferencia entre regurgitación y vómito. Regurgitación solo siente que asciende ese contenido estomacal y vômito e quando o paciente refere que elimina o contenido gástrico. Entendendo a clínica do paciente, nós quando temos os dois signos sumados, vamos ter uma probabilidade de 70% de enfermidade por reflujo. E qual é o ponto, gente? Qual é o ponto? Qual é a causa mais frequente de enfermidade por reflujo? É a afectação do esfíncter esofágico inferior. Acuérdense também, só a modo de repasso, é um esfíncter fisiológico e não anatômico. O que quer dizer isso? O esfíncter anatômico tem um músculo próprio, como por exemplo o esfíncter anal. É um esfíncter que tem um músculo próprio, ou seja, pisca. E o esfíncter esofágico inferior não é um esfíncter anatômico, ou seja, não é como o ano que pisca. O esfíncter fisiológico é um esfíncter que genera determinada pressão e então isso evita com que o contenido gástrico asciende. Esse esfíncter fisiológico está formado por diversas estruturas que nós vimos na classe anterior. Então, é muito importante que todas essas estruturas, como o diafragma, o hiato, os pilares diafragmáticos e o cardias, estejam todos bem ubicados para que, por exemplo, não ocasionem uma incompetência desse esfíncter e então se cause um reflujo, ou seja, como vocês podem ver acá, o esfíncter não cierra bem e o contenido gástrico sobrepassa al esófago e então a largo plazo pode produzir a enfermidade por reflujo gastroesofágico. Gente, isso é sumamente importante que entendam, ¿sí? Muy, muy importante, porque acá nosotros, además de la clínica, estamos hablando de la fisiopatología. ¿Qué es la fisiopato? Entonces, es básicamente el contenido gástrico que asciende al esófago y entonces va a producir determinadas enfermedades, determinadas patologías que puede ser hasta mismo un cáncer. Entonces, tenemos una incompetencia acá, del esfínter esofágico inferior, que es la fisiopato más frecuente que ocurre, y entonces eso
hace com que o contenido gástrico passe ao esôfago e nos vai generar a enfermidade por reflujo. Quando vamos falar, então, da clínica de reflujo, essa tablita é muito perguntada. É necessário, sim ou sim, memorizar? Sim. Em realidade, vamos racionar um pouquinho. Quando nós temos uma enfermidade por reflujo, temos um reflujo patológico. E nós vamos dividir em sintomas esofágicos e síndromes esofágicos e síndromes extraesofágicos. Generalmente, o que se pergunta de acá são os choice, ¿sí? E nós vamos a utilizar isso, además de memorizar um pouquinho, vamos a racionar. Bueno, síndromes esofágicos é fácil de memorizar, porque em síndromes esofágicos del reflujo, nós vamos ter o reflujo típico, os signos e síntomas del reflujo típico e os signos e síntomas, ou seja, o síndrome por dolor torácico por el reflujo. Generalmente, então, vamos a memorizar assim. São signos e síntomas típicos e signos e síntomas atípicos. Qual é a diferença, gente, entre signos e síntomas típicos e os atípicos? Típicos é o que nós vimos agora, é regurgitação e pirose. Esses são os signos e sintomas mais característicos da enfermidade por reflujo, que pode ter, además de todo isso, como signo típico. E, por exemplo, eructo, náuseas, quando o paciente tem hipersalivação, essa hipersalivação junto com esse contenido gástrico que tem por reflujo, que chega na boca, generalmente ocasiona erosões dentais, hasta mesmo enfermedade periodontal que irrita a gengiva alrededor do dente, temos afectação do hueso e pode ocasionar pérdidas dentais. Temos também disfagia, hipo. Generalmente, gente, acuérdense del hipo. Hipo é um signo clínico generalmente bem frequente de enfermidade por reflujo gastroesofágico. Depois nós vamos ver que no tratamento de hipo, vimos, em realidade, na primeira era, que o tratamento de hipo poderia ser com omeprazol, justamente porque o reflujo pode ocasionar hipo, pode generar um hipo. Então, sí ou sí, como o reflujo típico, nós vamos ter, então, regurgitação e piroses, e como signos e sintomas secundários que podem aparecer aí, a hipersalivação, disfagia, náuseas e por aí, lo que nós já falamos. E como atípico, generalmente vai ser a tos crônica, generalmente o reflujo gastroesofágico, grave nisso, porque vai ser pergunta de oral. Generalmente, o reflujo gastroesofágico é uma das principais causas de tos crônica. Pode generar também disfonia e hipo. Então, ojo nisso, gente, ojo nisso, porque o reflujo se pode apresentar dessa maneira. Também pode ter o dolor torácico, e o dolor torácico sempre vamos ser diagnóstico diferencial com síndrome coronário agudo, com patologias cardíacas. Então, nós sí ou sí temos que nos acordar que o reflujo pode vir com sintomas típicos e atípicos. Típicos, esôfago, acuérdense do esôfago e transtornos gastrointestinais. E sintomas atípicos, acuérdense de las cuerdas vocales, ou seja, da faringe, el hipo, disfagia e basicamente isso. Disfonia, não é disfagia, é disfonia. Bueno, como lesão esofágica, acuérdense que o esôfago não está adaptado. Eita, descendió a câmera, gente. Perdão. A hora que vi. Acuérdense também, há que sí ou sí acordar que é muito importante, que nosso esôfago não está adaptado para entrar em contato com esse contenido que é ácido por muito tempo. Então, o que passa? Quando nós temos uma lesão prolongada, pode produzir 4 lesões específicas, que sí ou sí essas lesões guardem, anotem em rojo, porque vai ser pergunta de exame. E são as 4, essas acá que está escrita nessa tableta também. Esofagites, estenosis, esôfago de Barrett e adenocarcinoma esofágico. 4 lesões que sí ou sí há que acordar-se na hora de falar a respeito de enfermidade por reflujo. Depois, como sintomas extraesofágicos, nós temos que tem seguridade de associação com o reflujo, tos, laringites, asma e erosões. E por último, a associação que pode haver é, por exemplo, na faringite, sinusites, uma fibrose pulmonar idiopática e otites média recorrente. Generalmente, em los escritos, isso entra, gente, essa tableta entra. Então, eu pido que por aí anotem uma segunda vez em algum lugar, porque essa tableta é de Fajeras e generalmente entra nos escritos.
En los orales, lo que se suelen preguntar, lo que suelen generalmente preguntar, es a respeito de la sintomatología típica y atípica del paciente. Entonces, si ustedes memorizan ese cuadrito, es básicamente la típica, los síndromes esofágicos, y la atípica sería los extraesofágicos. De una manera bien sencilla, bien tranquila, es eso, gente. Entonces, vamos a tomar un agua porque es muy, muy importante. Es mejor una piedra en el camino que una piedra en el riñón. Entonces, vamos a tomar un agua y ahí seguimos. Cualquier duda, me escriban. Estoy acá para sacar las dudas, ayudarles, ¿sí? Yo amo dar clases, entonces cualquier duda ustedes me escriban, porfis. Bueno, gente, entonces nosotros cuando vamos a hablar de reflujo, sí o sí, vamos a hacer un breve repaso de la fisiopatía que ya hablé antes. Bueno, el reflujo es normal. La enfermedad por reflujo es patológico. Repito eso varias veces para quedar de una vez por todas. Bueno, es multifactorial, gente. Generalmente no está asociada, por ejemplo, el paciente fuma, el paciente toma alcohol. Es multifactorial, o sea, enfermedade por reflujo gastroesofágico es una enfermedad causada por reflujo y es multifactorial. Generalmente está asociados, entonces, entre hábitos, tanto alimentares, hábitos como hábito tabáquico, hábito que el paciente toma mucho alcohol. Generalmente, el paciente obeso que no hace ejercicio frecuentemente, esos pacientes son los gorditos, como yo, por ejemplo, que soy gordito. Generalmente, esos pacientes, cuando tienen múltiples factores de riesgo sumados, van a padecer de enfermedad por reflujo. ¿Y cuáles son que nosotros debemos sí o sí nos acordar cuando hablamos de enfermedad por reflujo? Tenemos, está cayendo esa cámara de nuevo. Espera, voy a pausar el video, voy a pausar la grabación y ahí ya volvemos. Voy solo a arreglar eso. Ahora creo que no va a descender más. Entonces, arreglado eso, vamos a seguir. Fisiopatología, entonces, gente, es una enfermedad multifactorial. Vamos a tener factores lesivos y vamos a tener factores protectores. ¿Qué sería eso? Sería, por ejemplo, la fisiopatología de eso, en modo de resumen, como es multifactorial, vamos a tener un desequilibrio entre esos dos factores, los protectores y los factores lesivos. ¿Cuáles son los factores protectores? Por ejemplo, el aclaramiento esofágico, que el aclaramiento esofágico es como si fuera, en traducción, ¿no? Una palabra más sencilla, es, por ejemplo, la limpieza del esófago. Cuando nosotros tenemos el peristaltismo, las contracciones peristálticas, la saliva y la gravedad, porque acuérdense que cuando nosotros estamos de pie, la gravedad va hacia abajo, entonces ayuda con que esse líquido, esse contenido gástrico, a gravidade, o peristaltismo e também a saliva, hace com que evite com que esse líquido, esse contenido gástrico ascienda por el esófago e pueda produzir uma irritação esofágica com enfermidade por reflujo. Acuérdense que a barreira antirreflujo, então, se consta de peristaltismo, contracções que hacen com que descienda el contenido gástrico. La saliva, ¿por qué la saliva es importante? Acuérdense que la saliva es alcalina. Entonces, esa saliva ayuda con que ocasione el aclaramiento esofágico y ayuda con que medio que limpie el esófago. Por eso que es muy importante, por ejemplo, buscar en los pacientes que tienen hipocilalia, que pueden tener una facilitación, o sea, un mayor riesgo de padecer de enfermedad por reflujo. E depois temos a barreira pré-epitelial, epitelial e pós-epitelial, que já vamos ver, pero generalmente, les digo que o que se pode perguntar, generalmente não se pergunta isso, mas o que pode perguntar é a respeito do aclaramento esofágico, que é como se fosse um método de limpeza que nosso esôfago utiliza de acordo ao peristaltismo, saliva e la gravidade, que ajuda a limpiar esse conteúdo gástrico que intentou acender. E barreira pré-epitelial, epitelial e pós-epitelial, e basicamente a barreira que nós vamos ter pré-epitelial na mucosa, epitelial, ou seja, na parede externa da mucosa, epitelial seria na mucosa e pós-epitelial seria como, por exemplo, a circulação, que nós depois temos aí eu puse, na hora para quedar mais visual e não somente memorizável, puse aí uma imagem bem copada que les vai ajudar. Bueno, e factor lesivo, generalmente, gente, isso não pergunta, é bilis, tripsina, pepsina e o ácido gástrico.
generalmente eso no pregunta. Entonces, acordando que enfermedade por reflujo é uma enfermedade multifactorial. Generalmente, temos desequilíbrio entre os fatores protectores e os lesivos. Sí, basicamente isso. Se habla nisso en el oral, é o suficiente, gente, para que não haja perguntas a respeito disso. Pero bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo entonces? Bueno, por increíble que parezca, el paciente que hace ejercicio, fundamentalmente ejercicio que, por ejemplo, CrossFit, también abdominales, hacen con que aumente la presión intraabdominal. Entonces, ustedes tienen que ahora imaginar un poquito. Si aumenta la presión intraabdominal, hace con que el estómago se contraiga y esa contracción puede hacer con que leve esse contenido estomacal hacia el esófago. Entonces, puede generar un reflujo patológico. Entonces, ejercicio es muy importante, fundamentalmente el CrossFit. Gente, les cuento una cosita. CrossFit, el primer día que yo fui en un CrossFit, no me van a creer. Yo tuve que salir a vomitar de tanto estrés, de tanto abdominal que yo hice en mi primer día de CrossFit. Salí ahí del lugar que estaba haciendo. En el primer árbol, conseguí llegar en el primer árbol, así en la esquina ahí del gym. Me agarré en el árbol y vomité todo lo que recién tenía comido. Entonces, acuérdense de mi caso también, que el ejercicio CrossFit, ejercicio que aumente la presión intraabdominal, puede generar, ¿sí? Puede generar una patología, una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Después, estrés psicológico. ¿Por qué es importante el estrés psicológico? Acuérdense que quando temos muito cortisol na sangre, temos diminuição dos fatores protectores, como diminuição do moco, e também aumento dos fatores lesivos, como, por exemplo, o aumento da produção de ácido gástrico. Então, o estresse, temos que tratar esse estresse, fazer com que o paciente se acalme, porque é muito importante que se queda com o estresse, pode quedar com a enfermidade por reflujo. E esse, em meu caso, é um dos fatores de risco mais importantes em minha rotina. Eu não sou uma pessoa assim explosiva, pero soy muy estresado. Por ejemplo, hay que estudiar mucho, nosotros sabemos que tenemos que estudiar mucho, entonces yo me cobro mucho, yo sé que vos también se puede cobrar mucho y tenemos que arreglar eso en nuestro paciente para que, justamente por cuenta del cortisol, disminuya, el cortisol disminuye, entonces tenemos un desequilibrio entre los factores lesivos y protectores, o sea, aumenta los lesivos y aún disminuye los protectores. Entonces, estrés psicológico, estrés es muy, muy importante en esa patología. Tabaco y alcohol también. El tabaco, acuérdense que es una enfermedad no, es un hábito que genera más estrés en el paciente. El Helicobacter pylori. Punto muy importante, estrellito en ese punto, me olvidé de poner. El Helicobacter pylori, en un 30-40% de las personas, ¿sí? Es de flora normal. Se estão estudando agora e estão descobrindo que o Helicobacter pylori pode ser de flora normal em alguns pacientes, mas qual é o ponto? Em uns pacientes que não têm nenhuma afectação, como por exemplo, não têm nenhum fator de risco ou têm fatores de risco muito baixos, não vai generar enfermidade por refluxo. Pero, por exemplo, em uns pacientes que fumam, que tomam álcool, que são estressados, que são obesos, nesses pacientes, o Helicobacter pylori, gente, tiene un efecto que puede ocasionar un empeoramiento de la sintomatología y del reflujo. O sea, el Helicobacter pylori produce mucha ureasa y esa ureasa altera el metabolismo ahí del ácido y también genera aún más ácido. Eso hace con que facilite la formación de enfermedade por reflujo, como por exemplo, pode facilitar um Barre, pode facilitar uma esofagites. Então, quando estamos lidando um paciente com enfermidade por reflujo e temos um paciente com esôfago de Barre, é sumamente importante erradicar o Helicobacter pylori. Sempre, então, quando você te depares aí com um paciente ou em um choice, que generalmente isso vai perguntar, em um choice, onde o paciente tem enfermidade por reflujo, hicieron lá endoscopia y hicieron la biopsia que tiene Helicobacter pylori, acuérdense de, por favor, erradicar el Helicobacter pylori. No se olviden, Helicobacter pylori, el tratamiento es antibiótico. Después tengo unas demotécnicas ahí bien copadas, que sí o sí son importantes porque va a preguntar. Ese tratamento de Helicobacter pylori siempre se pregunta en los horarios, ¿sí? Entonces, ojo en eso.
Después, otro factor de riesgo para reflujo es el embarazo, por cuenta justamente de la presión intraabdominal, la obesidad también por el mismo motivo, aumenta la presión en la cavidad intraabdominal, y la hernia hiatal, gente. ¿Cuál es el punto? Si ustedes se acuerdan, nosotros, obviamente se acuerdan, el esfínter esofágico inferior es fisiológico, ya hablé eso antes. Cuando nosotros tenemos una hernia hiatal, ¿sí? Tenemos el cardias se pone en el hiato esofágico. Entonces, eso hace con que esa barrera antirreflujo que teníamos acá, bien cerradito, altera essa barreira antirreflujo e o paciente vai ter uma enfermidade por reflujo justamente por conta dessa hérnia hiatal. Qual é o tratamento nesse caso? A resolução da hérnia hiatal. Generalmente suele ser o suficiente para que o paciente deje de ter a enfermidade por reflujo gastroesofágico. Bueno, quais são as comidas que podem generar alterações de los factores lesivos, ou seja, aumento do ácido gástrico? Bueno, por exemplo, álcool, frutas cítricas, generalmente comidas picantes, chocolate, cafeína, menta y nicotina causan, además, ¿sí?, de aumento del ácido, causan una relajación del esfínter esofágico inferior. Muy importante. Eso sí o sí, paciente les dan generalmente um caso clínico com um paciente que tem esses antecedentes. Então, é sumamente importante isso para nós acordar. E, basicamente, relacionado ao paciente, à alteração da pressão no estômago, é, por exemplo, paciente que toma gaseosa, paciente que come muito em pouco tempo e o paciente que é obeso. Generalmente, isso causa uma alteração aí da pressão gástrica. Então, hace com que o contenido gástrico ascenda e cause um reflujo gastroesofágico patológico. Bueno, gente, básicamente así, en líneas generales, el reflujo es eso. Tenemos que saber que es multifactorial. Va a ser preguntado, seguro, los factores de riesgo, seguramente la fisiopatología, que es por una incontinencia del esfínter esofágico inferior, seguramente eso se va a preguntar. Entonces, pido que por favor, que mire 50 veces, las veces que fuera necesario, esos puntitos y acuérdense del Helicobacter pylori, que es muy, muy, muy importante. Se va a hacer preguntas y de seguro que van a preguntar a respecto del Helicobacter pylori. Bueno, diagnóstico. Diagnóstico es básicamente clínico. Nosotros cuando tenemos un paciente con la anamnese de regurgitación y pirosis, 70% que es reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos ese paciente que tiene pirosis y regurgitación, tenemos que preguntar cuántas veces en la semana, en qué momento del día y la duración de esos síntomas. Si nosotros tenemos un paciente que tiene dificultad para dormir por cuenta de esos síntomas, nosotros vamos a empezar a hacer la prueba con omeprazol, o sea, la prueba con el inhibidor de bomba. Prueba com omeprazol, generalmente damos ao paciente um omeprazol a doses de 20 mg por dia. Acuérdense que o omeprazol se toma a la manhã, então 20 mg por dia durante 15 dias. Se pode subir hasta 40, ¿sí? E todo isso nós vamos evaluar a resposta do paciente. Se, por exemplo, nosso paciente a la prueba del inhibidor de bomba mejorou sua sintomatologia, não tem mais pirose ni regurgitação, é um reflujo patológico, enfermidade por reflujo gastroesofágico. Se o paciente não melhorou, ou cambiamos de fármaco, ou teremos que fazer aí sim exames complementares. Bueno, ¿cuáles son los exámenes complementarios que nosotros vamos a hacer? La videoendoscopía, la pH-metría. pH-metría es la medición del pH a nivel del esófago, el tránsito varital y manometría esofágica. VEDA é basicamente a videoendoscopia digestiva alta, é basicamente para mirar se há lesões visíveis e também serve para hacer biópsia. A pH-metría evalúa quantas vezes de reflujo, quanto reflujo o paciente tem depois das comidas, antes das comidas, e o trânsito varital é para evaluar, por exemplo, se tem um câncer, se está obstruindo aí o esôfago já. Manometria esofágica é justamente para evaluar o tono do esôfago e do esfínter. Então, é sumamente importante fazer, não é um estudo que generalmente se faz, mas a manometria esofágica está descrita e é importante recordar. Qual é o ponto, gente? Videoendoscopia com biópsia não se pide a todos os pacientes. Generalmente, nós
pedimos una videoendoscopia a los pacientes que ya tienen reflujo, enfermedad por reflujo a mucho tiempo, los pacientes que no mejoran con el inhibidor de bomba, los pacientes que tienen algunos signos de síntomas de alarma, como por ejemplo pérdida de peso, la edad del paciente, edades más avanzadas, se pide eso porque nosotros tenemos que sospechar de un cáncer. Acuérdense que si el paciente tiene Barrett, es una metaplasia, puede evolucionar a un adenocarcinoma, entonces ojo en eso. Podemos pedir también cuando el paciente tenga síntomas atípicos de reflujo, entonces son exámenes complementares que generalmente nosotros guiamos al paciente, no es que vamos a hacer a todos los pacientes. Entonces, el diagnóstico, acuérdense que diagnóstico de reflujo es clínico, generalmente se hace diagnóstico clínico y con la prueba del inhibidor de bomba. ¿Cuáles son las complicaciones del reflujo? Y eso sí o sí van a preguntar, son las 4 que ya hablamos: estenosis, ulceración esofágica y hemorragia, esófago de Barrett, cáncer, y nosotros podemos agregar acá que además de la estenosis y ulceración, tenemos la esofagitis. Es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, ese es un Barrett, ¿sí? Solo para que no se olviden, vamos a mirar. Ese es un Barrett, eso tenemos una hemorragia digestiva alta, obviamente, porque cuando tenemos arriba del ángulo de Treitz es baja y abajo es arriba del ángulo de Treitz es hemorragia digestiva alta y abajo es hemorragia HD baja. Tratamento. Yo sé que estoy un poquito, no estoy consiguiendo unir las palabras. En realidad estoy consiguiendo, pero estoy un poquito medio loquito hoy. Pero básicamente el tratamiento, gente, tratamiento. ¿Cuál es el? Otra cosita. Manometría esofágica. Antes yo pasé corrido, pero manometría esofágica, Sosa dice que no tiene más utilidad. ¿Cuál es el tratamiento, gente? ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad por reflujo? Médico y quirúrgico, ¿sí? Médico y quirúrgico, ¿cuáles es? Médico, medidas higiênico-dietéticas, perda de peso, evitar los hábitos estresantes como chocolate, evitar menta, evitar que el paciente fume, tome mucho alcohol. El tratamiento farmacológico, vamos a hacer utilización de 2 tipos de fármaco. El más utilizado es el inhibidor de bomba de protones, que es el omeprazol. Si el paciente tiene mucho efecto adverso a respeito del inhibidor de bomba, se puede utilizar los anti-H2, los antihistamínicos H2, como ranitidina y cimetidina, son los más frecuentes. Inhibidor de bomba, sepan que hay omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y de entre otros. Pero acordando 3 o 4 ya es lo suficiente. ¿Cuál es el punto, gente? Si nosotros tenemos una enfermedad por reflujo que sabemos que el paciente tiene esa enfermedad por alteración del equilibrio entre los factores lesivos y disminución de los factores protectores, tenemos que saber que nosotros tenemos como si fuera, tenemos que disminuir la acidez. ¿Y cómo nosotros disminuimos? A partir de esos 2 fármacos que inhiben la secreción ácida gástrica. El más utilizado es el inhibidor de bomba, los omeprazoles, los azoles, ¿sí? Sepan eso porque es sumamente importante. Si, por ejemplo, un paciente tiene una enfermedad por reflujo y tiene, cuando hacemos la biopsia, tiene Helicobacter pylori, sumamente importante tratar el Helicobacter pylori con, se utiliza la mnemotécnica OCA, que es omeprazol, clindamicina y amoxicilina. Uy, de un chill de ahora, pero es OCA, omeprazol, clarito, clinda y amoxicilina. Después nosotros tenemos otra variedad que agregamos un metronidazol, pero básicamente ese es el tratamiento del Helicobacter pylori. Y cuando necesitamos un tratamiento invasivo, vamos a hacer la fundoplicatura de Nissen, ¿sí? Fundoplicatura de Nissen y el tratamiento endoscópico. ¿Cuál es el tratamiento endoscópico? Vamos a utilizar inyecciones, se puede utilizar inyecciones de Botox en el esfínter esofágico inferior, que hace con que siempre quede contraído ahí y disminuya su capacidad de regurgitar hacia el esófago. La fundoplicatura de Nissen es un tratamiento que se hace en cirugía, ¿sí? Es pero muy importante saber que la fundoplicatura de Nissen, nosotros vamos a hacer, es como si fuera, se da una vuelta, se agarra
el fundo estomacal y se da una vuelta por el esófago, tal cual como se ve acá. Y eso produce un esfínter, o sea, disminuição da luz esofágica por uma maneira extrínseca, como se fosse uma compressão extrínseca. E isso diminui, é muito efetiva a fundoplicatura de Nissen. Generalmente se hace nos pacientes que têm refluxo muito temprano, como por exemplo 18 anos, 16 anos já começaram com refluxo, se hace essa cirurgia. Os pacientes que têm muita sintomatologia e que não querem fazer outro tratamento, se hace a fundoplicatura de Nissen. Então é uma cirurgia muito utilizada. E acuérdense que se pergunta o nome. La fundoplicatura de Nissen. Sí, acuérdense que es el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sí, fundoplicatura de Nissen. Y el tratamiento endoscópico, gente, vamos a tener básicamente inyección de ácido botulínico, de polímeros también, que hacen con que el esfínter esofágico inferior ahí aumente y disminuya su capacidad de reflujo. Entonces, básicamente son esos dos los más utilizados y bueno. Esse é o tratamento de enfermidade por refluxo. Entendido? Vamos tomar uma água agora e vamos respirar, porque eu sei que é muita coisa, parece ser muito, mas generalmente enfermedade por refluxo se pergunta muito. O que há que saber de enfermedade por refluxo são as complicações, síntomas que são esofágicos e extraesofágicos, ou seja, típicos e atípicos. Temos que saber também a respeito do tratamento, diagnóstico e tratamento. Acuérdense da prova do inibidor de bomba de protones. É uma prova muito utilizada e, generalmente, se o paciente não melhora com essa prova, nós fazemos os exames complementares. Exames complementares em refluxo só se fazem em pacientes que começaram com refluxo muito temprano ou pacientes que têm já alguma que nós vamos sospechar de um câncer ou de alguma outra patologia associada. Como, por exemplo, os pacientes ancianos, pacientes que já têm há muito tempo essa enfermidade, pacientes também que têm perda de peso, então, todo relacionado ao sempre pensando que o paciente pode ter alguma afectação por essa enfermidade. E, bueno, gente, vamos ao esófago de Barrett, que é a complicação mais temida da enfermidade por refluxo. Que é o esófago de Barrett? É a complicação mais temida do refluxo. É uma metaplasia escamosa. O que é uma metaplasia? É um recambio do epitélio. Nós temos um epitélio no esôfago, no terço inferior, temos um epitélio escamoso no queratinizado, e isso vamos ser uma metaplasia escamosa. Vamos ser que esse epitélio escamoso se cambia por um epitélio cilíndrico, que é muito parecido ao epitélio del restante del trato gastrointestinal, como por exemplo, se parece muito ao epitélio do intestino. Bueno, qual é o ponto, gente? É uma metaplasia, ou seja, é uma enfermidade pré-cancerosa. ¿Sí? Muy importante eso. Es la más temida, pero no es tan frecuente. Afecta menos de 1% de los pacientes, ¿sí? Y menos de 1% evoluciona a la malignidad. Eso es muy importante. ¿Cuál es el punto acá? El paciente que tiene, por ejemplo, un esófago de Barrett, nosotros vamos a biopsiar esa lesión, ¿sí? Y vamos a enviar al hepatólogo. El hepatólogo nos va a decir si es, por exemplo, uma lesão de baixo grado, uma displasia de baixo grado ou uma displasia de alto grado, ou se não há displasia. ¿Sí? E nós vamos fazer nosso plano de vigilância de acordo a essa informação que o patólogo nos enviou. Então, esôfago, nós temos um paciente com enfermidade por refluxo, vamos olhar assim uma videoendoscopia digestiva alta. Hacemos a veda, nos encontramos com a imagem de um esôfago de Barrett, deixa eu ver se tem acá, isso. Nos encontramos com essa imagem acá, cerca do esfíncter esofágico inferior. Nos encontramos com essa imagem, sacamos um trocito, um pedacito acá e enviamos ao patólogo. O patólogo nos diz, não é displasia de baixo grado ou de alto grado. Se não é displasia, se hace outra vez em 3 a 5 anos. Se há displasia de baixo grado, hacemos cada 6 ou 12 meses uma veda com outra biópsia. E se há displasia de alto grado, vamos à terapêutica imediata. Ou seja, temos que tratar esse paciente. Acuérdense que o diagnóstico COC de Barrett é por videoendoscopia e isso se pergunta. ¿Sí? E temos que fazer biópsia dessa lesão justamente para evaluar a displasia. Tratamento, gente, tratamento. Acá temos então a evolução, como por exemplo, temos uma alteração epitelial, depois uma hiperplasia, displasia e depois a evolução a um câncer. Ou seja, displasia de baixo grado, temos células bem diferenciadas, e displasia de alto grado, temos células mal diferenciadas, que pode justamente evolucionar mais facilmente a um câncer.
câncer de cinto ou câncer de vacina. Bueno, tratamento, que é muito, pero muito importante. O tratamento de um esôfago de Barre, temos que primeiro tratar o refluxo, porque já sabemos que a causa é esse, o refluxo. Tratamos o refluxo, aumentando essa barreira anti-refluxo. Como podemos aumentar essa barreira? Podemos aumentar com a fundoplicatura de início ou até mesmo com injeção de substâncias esclerosantes. Esclerosantes não, gente. Injeção, por exemplo, de substâncias de polímeros que vão impossibilitar que cause refluxo patológico. E também vamos dar o tratamento com ele inibidor de bomba, de prótons. Se o paciente tem uma displasia severa, nós vamos ressecar. Se utiliza muitos dos tratamentos. Há tratamento bem feo, pero é útil, que, por exemplo, liga com calor, com a veda, liga com muito calor e causa como se se queima toda a região da displasia. Se deixamos de ver se tenho, não tenho, pero se queima toda a região da displasia e isso se hace uma... Imaginem, se queima essa região justamente para matar essas células metaplásticas e depois ocasiona uma nova regeneração dessas células, que geralmente é com células sanas. Então, esse é tipo de tratamento que se queima essa região, depois de alguns dias ou semanas, regenera essa mucosa que está afectada. Outro tratamento que nós temos também é a ressecção, que não é com calor, é outro tipo, endoscópica também, e em casos necessários se faz tratamento cirúrgico, mas generalmente Barre, o tratamento é só endoscópico, não é cirúrgico. Depois que nós diagnosticamos com o esôfago de Barre, acuérdense que a vigilância depende sim ou sim se há displasia ou não displasia. ¿Sí? É muito, muito importante isso. E vai perguntar no exame. Isso, Barre, generalmente se pergunta no exame. Então, ojo nisso. Depois, como gastropatias que íbamos a falar, generalmente não é pergunta de oral, generalmente só se pergunta no choice. E, por exemplo, vamos ver que gastrites é distinto de gastropatias. Gastrites é quando há inflamação. E gastropatias é quando solamente temos um dano mucoso sem inflamação, ¿sí? Ou seja, o dano mucoso da gastropatia temos por agentes físicos, químicos e também agentes biológicos sem reação inflamatória. Essa é a diferença e sim ou sim, quando pergunta isso, é muito, muito, muito importante nós saber essa diferença entre gastrites e gastropatias. Las gastrites, ¿sí? Temos que classificar em gastrites agudas e gastrites crônicas. Agudas, generalmente agudas, é quando o paciente tem uma alteração aguda do pH e genera uma inflamação. As gastrites crônicas vamos a repartir em tipo A e tipo B. Generalmente isso não se pergunta, mas vou les contar que pode entrar no escrito. Generalmente, o que mais entra no escrito é a respeito da classificação das gastrites. Agudas, gastrites agudas, então, estão relacionadas à infecção por Helicobacter pylori e outras gastrites infecciosas agudas, como, por exemplo, outro Helicobacter, que é outra variante do Helicobacter, a flemonosa, micobactérias e sífilis. ¿Sí? Essas são as gastrites agudas. Acuérdense que as gastrites agudas generalmente estão associadas a um fator infeccioso, a uma bactéria ou vírus. E as gastrites crônicas, nós vamos ter a tipo A e a tipo B. La tipo A, ¿sí? Gastrites atrófica crônica, é quando nós temos, então, gastrites, inflamação do estômago, e essa gastrites genera a largo prazo uma atrofia e também vai generar alguns tipos de lesões bem característicos, como, por exemplo, a tipo A. E isso foi pergunta já no escrito, anotem isso, porque sim ou sim pode entrar de novo. Tipo A é autoimunitária, generalmente afeta o corpo, e o tipo B está relacionado à infecção por Helicobacter pylori crônica, que fundamentalmente se dá no antro. ¿Sí? Tipo A e tipo B. É o suficiente que há que memorizar para que nós podamos aprovar o exame. ¿Sí? Generalmente, o que se pergunta é isso. Gastritis aguda, infecções, gastritis crônicas são tipo A, imunitária, e tipo B, as gastrites relacionadas a largo prazo com Helicobacter pylori.
Bueno, gastritis aguda erosiva. Generalmente no es pregunta, pero ah, puede entrar, puede por ahí preguntar. Entonces, las gastritis agudas erosivas, en el oral eso ya fue preguntado, entonces ojo, ojo porque pueden preguntar. Son generalmente asociadas a factores agudos, como por ejemplo, AINES, ingestas copiosas de AINES, alcohol, ingestas copiosas de alcohol, estrés agudo. Ahí tenemos dos tipos de úlceras. Tenemos las por quemaduras, que son las llamadas úlceras de Curling, e temos as úlceras de Cushing, que está associada a sepsis, choque e infarto agudo do miocárdio. Internação útil e falta de alimentação integral. Então, gastritis aguda erosiva é uma inflamação do estômago de maneira aguda e que causa erosão, ¿sí? Causa erosão. Nós temos que sí o sí, então causa uma erosão da mucosa gástrica. Saber que AINES e álcool. También después tenemos por estrés agudo, acuérdense de las úlceras de Curling y de Cushing. Fue pregunta ya en escrito eso, entonces ojo en eso. ¿Y cuál es la clínica, gente? La clínica, generalmente el paciente va a presentar ¿qué? Va a presentar en la clínica, son generalmente dolorosas, las gastritis causan un dolor excesivo en el paciente puede cursar con náuseas, vômitos y también es una sensación queimante. Las gastritis, generalmente el paciente va a situar el dolor en el hemiabdomen superior, en la región del hipocondrio izquierdo y también del epigastro. Va a generar una epigastralgia, generalmente en el hemiabdomen superior. ¿Cuál es el punto acá? Dolor generalmente queimante, queimante. Suelen referir como dolor queimante en la boca del estómago. Bueno, la clínica entonces básicamente náuseas, vômitos y la epigastralgia, ¿sí? Y el diagnóstico se hace por veda. Vão haver lesiones puntiformes, no puse la imagen, lesiones puntiformes en la mucosa gástrica, ¿sí? Y puede haber petequias también en la mucosa gástrica. Tratamento é sintomático e cesse desencadeante. Por exemplo, se o paciente está tomando AINES ou tomou muito álcool, temos que evitar o desencadeante, ou seja, evitar que o paciente haga novamente as ingestas copiosas. E aí temos a gastritis aguda não erosiva. Essa sim não tem erosão da mucosa gástrica. Aí vamos dividir a gastritis aguda não erosiva. Em realidade, é uma gastritis crônica não erosiva. Eu escrevi mal acá. É gastritis crônica não erosiva. En la primera etapa, nosotros vamos a tener una inflamación superficial con infiltración de linfócitos y células plasmáticas. Segunda etapa es una inflamación profunda que va a tener alteración de las glándulas y atrofia de la mucosa. Y en la última etapa vamos a tener metaplasia. Entonces, en la gastritis crónica no erosiva, tenemos 3 etapas, donde la primera etapa tenemos una inflamación. Acuérdense que por isso se chama gastritis. Segunda etapa, vão ter alteração das glândulas com distrofia e atrofia mucosa. E última etapa, vão ter uma metaplasia. E aí sim, teremos lá que já falamos, ¿sí? Gastritis tipo A e tipo B. Gastritis tipo A é autoimune e tipo B é por Helicobacter pylori. Gastritis eosinofílica. Não sei por que eles gostam tanto perguntar isso, mas se pergunta, se entra generalmente no escrito, que la eosinofílica tenemos una elevación de los eosinófilos y esos eosinófilos se depositan en la mucosa gástrica y va a generar una inflamación. ¿Cuáles son las causas de esa inflamación, de esa eosinofilia? Generalmente son parásitos, nematodos, strongyloides stercoraris y los ascaris. Son las causas más frecuentes de gastritis eosinofílica. Tenemos infiltración de todas las capas por eosinófilos y eso es sumamente importante. Todas as capas, gente, todas as capas estão infiltradas por eosinófilos e vai causar uma inflamação. Tratamento é o antiparasitário, que vão sacar esses parásitos, como, por exemplo, albendazol e corticoides a doses elevadas. Por que corticoides a doses elevadas? Acuérdense que temos uma inflamação. Gastritis é uma inflamação gástrica. Então, temos que dar corticoides a doses altas para diminuir essa inflamação e evitar com que altere a arquitetura gástrica. Qual é a complicação? As complicações que são muito temidas, são raras as gastrites eosinofílicas, pero podem perguntar isso. Quais são as complicações? É basicamente a estenose,
pilórica. ¿Cuál es el punto, gente? Tenemos una inflamación y eso puede generar una estenose del píloro. Y si tenemos una estenose del píloro, tenemos una incapacidad de esvaciamiento completo del estómago y eso puede generar un cambio, que es la alteración de la absorción de vitaminas y nutrientes y también en relación a la cantidad de comida, o sea, a la cantidad de contenido gástrico que va teniendo ese estómago. Se dificulta el pasaje, produce diversas sintomatologías y una de ellas es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El paciente puede tener una enfermedad por reflujo, disminución de la absorción de diversas vitaminas, fundamentalmente las ADEC. Entonces, la gastritis eosinofílica, acuérdense que puede generar estenosis pilórica y si tiene estenosis pilórica, se va a cirugía para hacer una reapertura de ese píloro. La enfermedad de Menetrier. Já foi pergunta de exame, pido que, por favor, essa cosita acá, tenemos que prestar bastante atención porque, además de ser una enfermedad que es rara, es pregunta de exame. Generalmente afecta a pacientes 40 a 60 años de edad, pero tenemos una cosita bien importante y puse en negrito acá para que sí o sí memorizamos. Es una enfermedad que tiene una hipertrofia sin inflamación. Miren acá cómo están las criptas gástricas. Gente, tenemos una hipertrofia sin inflamación. Cuando tenemos una hipertrofia sin inflamación, imaginen así, tenemos las criptas y acuérdense que el contenido gástrico, la secreción ácida, sale del fondo de la cripta, o sea, sale de acá. Si nosotros tenemos una cripta hipertrofiada, nosotros tenemos una incapacidad, o sea, forma el ácido, pero el ácido no consigue ir a la luz gástrica, no consigue llegar acá arriba. Entonces, si nosotros tenemos un estómago normal, ese ácido gástrico se forma acá abajo, asciende de manera normal. Si nosotros tenemos hipertrofia de las criptas, como se puede ver acá, tenemos básicamente que el ácido va a quedar acá abajo y no consigue ascender justamente por esa hipertrofia. Y eso va a generar una acloridria y también una hipoalbuminemia. ¿Por qué? Si nosotros tenemos, por ejemplo, los pliegues gástricos que van a estar gruesos, hipertrofiados y atrofia de las glándulas con hiperplasia y metaplasia, nosotros tenemos una enteropatía perdedora de proteínas. No puse en negrito, pero también entra en la parte del negrito, que es muy importante. Es la hipo y albuminemia. Los pacientes consultan por acloridria y hipoalbuminemia. Entonces, cuando tenga un choice con esas características que viene con hipoalbuminemia y acloridria, vocês já sí o sí hay que saber que es un Menetrier, o sea, una enfermedad de Menetrier. Es pregunta de oral, sí o sí eso se pregunta. Entonces, pongo una estrellita ahí, me olvidé también de poner la estrellita. Y es rara, gente, es rara. ¿Cuál es la clínica? El paciente generalmente va a presentar dolor, náuseas, diarrea. Acuérdense que si tiene acloridria, tiene una mala formación, una mala absorción, tiene edemas, fundamentalmente edemas en el pulmón, o sea, derrame pleural y puede haber ascites. Y acuérdense que sí o sí el diagnóstico se hace por la videoendoscopia digestiva alta. Y nosotros vamos a ver el estómago con esa característica, con hipertrofia de las criptas. Otra cosita, acuérdense que hablamos que tiene hipoalbuminemia. No se olviden, no se puede olvidar que nosotros vamos pedir un laboratorio antes de hacer la veda de ese paciente. En el laboratorio tiene una característica que es hay una hipoalbuminemia y ahí nosotros tenemos que ver la causa, que probablemente en ese caso el paciente tenga un Menetrier, pero es raro, es raro. Y como es raro, no sé por qué les gusta preguntar. En la veda, entonces, se ve los pliegues gástricos gigantes, y eso es característico. Entonces, acuérdense que la fisiopatología de esa enfermedad, tenemos una hipertrofia de los pliegues, no sale, es secretado el ácido, pero no llega al ápice, no llega, o sea, a la superficie. Entonces, no tiene efecto ese ácido gástrico secretado. Y bueno, entonces acá tenemos una ascites y listo. Esa fue la clase de hoy. Yo traté de resumir, pero dejarlo lo más sencillo posible.
Si cualquier duda que ustedes tengan, me envíen. Yo estoy acá para eso, para resolver las dudas y para facilitar el contenido. Bueno, esa fue la clase de hoy. Espero que tengan un lindo día, muchas bendiciones a todos ustedes. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Adiós.